En este video vamos a empezar a tratar el tema de reacciones químicas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué son las reacciones químicas y cuáles son las diferencias que tenemos con los cambios físicos. Para empezar, en una reacción química o un cambio químico, lo que ocurre es un cambio en la composición de la materia. O sea, yo al principio de la reacción química voy a tener una sustancia, un ordenamiento de los átomos de cierta forma, y al final voy a tenerlos ordenados de otra forma a los átomos, formando sustancias diferentes. En cambio, en los cambios físicos, lo que tenemos es cambio de forma o cambio de estado de agregación, pero la composición química sigue siendo la misma, ¿sí? Por ejemplo, un cambio físico puede ser congelar agua. En ese caso, el agua, que es H2O, está pasando del estado líquido al estado sólido, pero sigue siendo H2O. Otro ejemplo es cortar madera. Si yo corto madera, la madera es celulosa, sigue siendo celulosa, pero está en trozos más pequeños. Diferente sería si yo hago un cambio químico. Si yo hago un cambio químico, por ejemplo, quemo esa madera. Si yo quemo esa madera, voy a tener carbón, voy a liberar dióxido de carbono y agua. Voy a tener otras sustancias químicas que las que tenía al principio. Por eso es una reacción química. Lo mismo con el agua, yo podría separarla en hidrógeno y oxígeno mediante una reacción química, entonces ya no tendría más H2O, sino que tendría hidrógeno y oxígeno. Entonces esa es la principal diferencia con los cambios físicos. En los cambios físicos solo tenemos un cambio de forma o de estado de agregación, pero no un cambio en la composición. Otra cosa que tenemos que ver es que las reacciones químicas las vamos a representar en la hoja mediante las ecuaciones químicas. Una ecuación química, entonces, es la representación de una reacción. Y en las partes que tenemos de esa ecuación química son los reactivos y los productos. Los reactivos es lo que está donde empieza la flecha. Estos serían los reactivos. Y la flecha me indica el sentido en el que se produce la reacción, desde los reactivos hacia los productos, que los productos es lo que yo obtengo luego de la reacción y generalmente están a la derecha o después de la punta de la flecha. Entonces, reactivos y productos. Reactivos es lo que tengo antes, lo que pongo a reaccionar, y productos es lo que obtengo después de la reacción. Esto me indica el sentido. Esta reacción se está produciendo en una sola dirección, de reactivos hacia productos. Quiere decir que cuando la flecha va para un solo lado, se dice que es irreversible. Yo de una sustancia A y una B obtuve C y D y no puedo volver para atrás, no se vuelve a formar A y B. Pero hay reacciones químicas como esta que sería reversible. Reversible es que como de reactivo se forma producto y de producto se vuelve a formar reactivo. Y vamos a ver más adelante que acá se puede producir un equilibrio químico. Entonces, cuando las flechas van en las dos direcciones, estas son reacciones que son reacciones reversibles. Veamos algo sobre conservación de la materia, que es el balanceo de las reacciones. Cuando nosotros representamos, por ejemplo, una reacción química mediante una ecuación, lo que hacemos es poner los símbolos de las cosas que participan, una flecha y lo que obtengo. En este caso lo que tendríamos es esto: hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso me da agua en estado gaseoso. Lo que se pone entre paréntesis es el estado de agregación. Puede ser G de gaseoso, L de líquido, S de sólido o AQ de acuoso, que está disuelto en agua. Esta es la cantidad de átomos, o sea, acá hay 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno, se unen, estaban por separados y se unen para darme agua, que es 2 de H y 1 de O. Cuando tengo que plantear esto, lo que se tiene que cumplir es la ley de conservación de la materia. ¿Qué me decía esa ley de conservación de la materia? Es que la materia se transforma, pero no se crea ni se destruye de la nada. O sea que yo no puedo tener más átomos en reactivos que en productos, o acá no pueden aparecer cosas que no hayan estado antes. Entonces tiene que haber la misma cantidad de átomos. Para eso tengo que fijarme que se cumpla con eso. Si no se cumple, lo que hay que hacer es agregar unos números adelante de cada término de la reacción, y esos números se llaman coeficientes estequiométricos. Los voy a poder poner acá adelante, que este es un término. Acá
después del más, o acá. Nunca lo puedo poner entre medio de lo que es la fórmula de la molécula. Entonces, acá vamos a ver que tenemos 2 hidrógenos. Y acá tenemos 2 oxígenos. Por este lado tenemos 2 hidrógenos, o sea que ahí parece que el hidrógeno está bien. Pero de oxígenos tenemos solamente 1. Si donde no hay nada es que hay un 1. O sea, acá no puede haber un oxígeno y acá 2. Entonces tengo que buscar un número en común entre el 1 y el 2, que es el 2 por 1, 2. Tengo que hacer que haya acá 2 oxígenos como hay en reactivos. Para eso voy a poner un 2 adelante de todo. Entonces ahora no tengo más una molécula de agua, tengo 2 moléculas de agua. Y al haber puesto ese 2 que puse ahí no afecta solo al oxígeno, sino que afecta también al hidrógeno. Eso significa que tengo 2 oxígenos, y ahí estoy bien con los oxígenos, pero ahora tengo 2 por 2, 4 hidrógenos, ¿sí? El coeficiente estequiométrico se multiplica por el número de la atomicidad, o sea, el numerito que está ahí abajo. Entonces, 2 por 2, 4 hidrógenos, y si miro de este lado, solamente tenía 2 hidrógenos, así que para que haya 4 como hay de aquel lado, pongo un 2 acá. De esta forma, ahora sí se está cumpliendo la conservación de la materia. Tengo 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos de este lado. Donde no hay nada, es lo mismo que decir que hay un 1 como coeficiente estequiométrico. No hace falta escribirlo o se pone un 1. Veamos algunos ejemplos más. Por ejemplo esto. Nitrógeno 2 más oxígeno 2. Estos están de forma biatómica, o sea, no son estables, por eso se encuentran de a 2. Generalmente cuando son gases. Yo acá no aclaré, pero esto podría aclarar que son gaseosos. Eso no me cambia en nada. Me da óxido de nitrógeno. Óxido de nitrógeno 5. Bueno, tengo que balancear esto. Nitrógenos acá hay 2 y acá también, parece que está bien. Pero acá hay 2 oxígenos y acá hay 5 oxígenos. Entonces tengo que arreglar el oxígeno. ¿Cómo hago para arreglar ese oxígeno? Tengo que buscar un número común entre el 2 y el 5. Y el único número el común entre el 2 y el 5 es el 10. 2 por 5, 10. Quiere decir que tengo que buscar que haya 10 oxígenos de cada lado. ¿Cómo voy a hacer eso? Para que acá haya 10 oxígenos, voy a poner un 2. ¿Por qué? 2 por 5, 10. Y para que acá haya 10 oxígenos, voy a poner un 5, porque 5 por 2, 10. Entonces, al poner un 5 acá y un 2 acá, se cumple que la conservación de la materia para el oxígeno. 10 átomos de oxígeno, 10 de oxígeno. Pero este 2, al ser todo esto una molécula, está actuando también para el nitrógeno, ¿sí? Para los dos. Pues ahora nitrógenos tengo 4, 2 por 2, 4. Por lo tanto, vengo de este lado. Para que haya 4 como hay ahí, tengo que colocar acá un 2. De esa forma balanceé. Y esto se leería así. 2 moléculas de nitrógeno más 5 moléculas de oxígeno reaccionan para darme 2 moléculas de óxido de nitrógeno 5. Esta es la relación estequiométrica entre cuántos necesito de cada uno para que se cumpla la ley de conservación de la materia. Un ejemplo más con esto. Acá lo que tenemos es hidróxido de aluminio más ácido clorhídrico, me da cloruro de aluminio y agua. En este caso tengo distintos tipos de átomos. Tengo el aluminio, tengo el oxígeno, tengo el hidrógeno. Y tengo que ver que se cumpla la conservación. Y tengo el cloro también. Tengo que ver que se cumpla la conservación para todos. Cuando aparezcan distintos tipos de átomos, vamos a tratar de seguir un orden para el balanceo. Que es el orden más conveniente para que me salga bien el balanceo. ¿Y qué es? Primero, balancear los elementos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Vamos a ponerle los elementos distintos. Distintos quiere decir que siempre cambian. Acá es cloro, aluminio, pero podría ser nitrógeno, flúor, cualquier elemento. Segundo, vamos a balancear al hidrógeno. Y tercero, vamos a balancear al oxígeno por último. Vamos a ver que si hicimos bien estos dos, el oxígeno ya queda bien. Veamos. Entonces vamos a empezar por los elementos diferentes. Arranco por acá, el primero que veo distinto es el aluminio. ¿Cuántos aluminios tengo? 1. ¿Por qué? Porque acá abajo del aluminio no hay nada, o sea que es un 1. Acá ya vamos viendo que si hay un paréntesis, este 3 va a ir para la O y para la H, pero no para el aluminio porque está fuera. Entonces acá hay un aluminio. De este lado también hay un aluminio. Por ahora el aluminio está bien. Ahora veamos los cloros. Acá hay solamente un cloro. Y de este lado, ¿cuántos cloros tenemos? Tenemos 3 cloros.
Si acá tengo 3 cloros, para que acá haya 3 de este lado, lo que tengo que hacer es venir adelante y ponerle el número 3. Siempre adelante de cada término. Entonces ahí ya tengo 3 cloros, 3 cloros. Listo, ya balanceé los elementos que son distintos, el aluminio y el cloro. Ahora sigamos por el hidrógeno. ¿Cómo estamos con el hidrógeno? Vengo a la izquierda, o sea en reactivos, y cuento cuántos hidrógenos hay. Tengo en este término 3 hidrógenos, ¿sí? 3 me da esta parte. Más 3 hidrógenos de acá, porque este 3 viene para el hidrógeno y para el cloro. Entonces, 3 más 3, 6 hidrógenos en reactivos. Quiere decir que en productos también tiene que haber 6 hidrógenos. ¿Cómo hago para que haya 6 hidrógenos? Si acá hay un 2, para que haya 6, tengo que poner un 3. 3 por 2, 6 hidrógenos. Entonces 6 hidrógenos de cada lado. Por último dijimos que tengo que mirar el oxígeno y que si estaba todo hecho bien, el oxígeno se arregla solo porque va asociado al hidrógeno. Veamos. Oxígenos de este lado, en reactivos. 3 solamente aparecen acá. Oxígenos en productos. 3 también. Entonces ahí quedó esto balanceado. Acá donde no le puse nada le puedo poner un 1 y un 1. Eso significa que una molécula o un mol de hidróxido de aluminio reacciona con 3 moles de ácido clorhídrico para darme un mol de cloruro de aluminio y 3 moles de agua. De esa forma entonces balanceamos e interpretamos qué significan las reacciones químicas cuando tenemos que balancearlas para que se conserve la materia. Siempre el primer paso en cualquier ejercicio es fijarme si está balanceado. Muchas veces ya lo dan balanceado y si no hay que balancearlo de esta manera. Veamos ahora los distintos tipos de reacciones químicas que vamos a tener, cómo los vamos a clasificar. En tipos de reacciones químicas. El primero que voy a nombrar es la descomposición. Como lo dice el nombre, estamos hablando de algo que se descompone. O sea, yo voy a tener una sustancia más compleja, o sea, más grande, que se va a partir o se va a descomponer en dos sustancias más simples. Entonces, de una sustancia compleja o tengo dos sustancias más simples. Por ejemplo, el agua se separa y da oxígeno y da hidrógeno. Obviamente acá habría que balancearlo, pero de esta forma se descompone. De agua hay una reacción que es electrólisis, se le pasa electricidad al agua y se divide así. De 1 me da 2. Podemos balancearlo, eso no tiene nada que ver con la clasificación. Si ya de paso quiero balancearlo, acá hay 2 hidrógenos, acá hay 2 hidrógenos, acá hay un oxígeno y acá hay 2. Habíamos visto que poníamos un 2 acá y un 2 acá y de esa manera quedaba balanceada. Entonces esto es una descomposición. Después tenemos lo contrario, que es la composición o también se puede llamar síntesis. La síntesis o composición es cuando de dos sustancias simples se forma una más compleja. Sería si la reacción me la dan al revés. A partir de hidrógeno y oxígeno formo agua. ¿Sí? Esa es la composición o síntesis. Veamos ahora las reacciones de desplazamiento. En las reacciones de desplazamiento lo que ocurre es que tenemos 4 términos. Y vamos a tener dos sustancias que están combinadas y una que está sola. Pero después se produce un cambio. La sustancia, por ejemplo, A, que está unida a la B, ahora pasa a estar unida a la C, porque tiene más afinidad esta con esta, y la otra queda sola. Por ejemplo, acá tengo bromuro de sodio más cloro, y lo que pasa es que el sodio tiene más afinidad para unirse con el cloro que con el bromo. Entonces, el sodio se va a aparecer unido al cloro, y el bromo va a quedar solo. Hay un desplazamiento, el cloro desplazó al bromo. Obviamente acá hay que balancear. ¿Sí? Si queremos balancear hay un sodio y un sodio. Tenemos 2 cloros. Así que acá vamos a poner un 2 para que haya 2 cloros. Y hay 2 sodios, por lo que acá le ponemos acá un 2. Y ahí tenemos 2 de cada uno. Entonces sería en las reacciones entonces de desplazamiento, un elemento desplaza al otro. Después de estas 3, que lo que vemos es que puede pasar con cualquier átomo. Me refiero que no necesariamente tienen que tener un átomo en particular. Por ejemplo, no necesariamente tiene que haber oxígeno, no necesariamente tiene que haber hidrógeno, no tiene que haber nada en particular, sino que lo que me fijo es las cantidades. Por ejemplo, de 1 me da 2, de 2 me da 1, 2 y 2. ¿Sí? No tiene que haber nada en particular. Vamos a pasar a algunas en que sí tiene que haber algo en particular, como la combustión. La combustión es un tipo de reacción en lo que necesitamos sí o sí es combustible más comburente para que me dé siempre dióxido de carbono y agua cuando la combustión es completa, o sea, se quema del todo.
O combustible más comburente para que me den monóxido de carbono más agua si la combustión es incompleta. Monóxido de carbono es cuando la combustión es incompleta, es cuando se produce una llama de color rojo, esa combustión es tóxica. Y dióxido de carbono es cuando la llama, lo que se quema, la combustión es roja, o sea que, es azul, es una combustión buena, esta es roja. Veamos algunos ejemplos. Acá tengo un combustible. El combustible siempre es un hidrocarburo. Es algo que se va a quemar. Los hidrocarburos, cualquiera de los que vimos, compuestos orgánicos, en este caso es el metano. Comburente siempre va a ser el oxígeno. El comburente es algo necesario para que se produzca la combustión. Siempre para poder quemar algo necesitamos que haya oxígeno, si no el fuego no se va a prender. Entonces el combustible más comburente, que es el oxígeno, y si me da dióxido de carbono y agua, es que esto es una combustión de forma completa. El metano acá se combustionó de forma completa. Acá tenemos lo mismo, combustible y comburente, pero me dio monóxido de carbono y agua, lo que significa que esta es una combustión incompleta, no se quemó del todo. Acá lo mismo, estas reacciones siempre hay que balancearlas, ¿sí? Acuérdense que el orden es los elementos diferentes, en este caso va a ser el carbono, después va a ser el hidrógeno y por último va a ser el oxígeno. Ese es el orden. Entonces, empiezo. Carbonos, 1 de este lado 1. Hidrógenos, todos reactivos, 4. De este lado 2, así que va a ir un 2 acá adelante. 2 por 2, 4 hidrógenos. Por último, oxígeno. De este lado hay solamente 2. De este lado hay 2 más 2, 4 oxígenos. Entonces, para que acá haya 4, voy a poner un 2. De esta forma balanceé esa ecuación. Veamos la incompleta. Carbono 1, hidrógeno 4. Para que haya 4 voy a poner un 2 acá. Y al poner un 2 acá me quedan 2. Acá por este lado, acá tengo 2 oxígenos. Más 1 es 3. ¿Sí? 3 oxígenos. Por lo tanto, acá también tendría que haber 3 oxígenos. Y para que haya 3 oxígenos acá, tengo que poner no ningún número entero multiplicado por 2 me da 3, pero lo que hago es poner la mitad de 3, o sea 1,5. Se pueden poner coeficientes con decimales, sobre todo en las combustiones va a pasar esto. Entonces 1,5 por 2 da 3 y se cumple con los 3 oxígenos que hay a la derecha. Por último veamos un ejemplo más de una combustión. En este caso el combustible cambia. Este es el etano porque tiene 2 carbonos. Pero es lo mismo. Combustible, el componente es el oxígeno. Dióxido de carbono y agua. En este caso es una combustión completa. Siempre los productos de una combustión es dióxido de carbono y agua o monóxido de carbono y agua. En este caso empezamos. Carbonos 2. Acá carbono 1. Así que pongo un 2. Hidrógenos. De este lado 6. De este lado 2. Para que haya 6. Pongo un 3. 3 por 2, 6. Por último miro los oxígenos. De este lado sé que hay 2. De este lado hay 2 por 2, 4 oxígenos. Más 3 que me da esta parte. 4 más 3, 7 oxígenos. Para que haya 7 de este lado, tendría que multiplicarlo por 2. Ningún número multiplicado por 2 me da 7. Salvo que ponga la mitad de 7, que es 3,5. 3,5 por 2 me está dando 7 y ahí queda balanceada esta ecuación. Entonces, para resumir, en las combustiones vamos a tener combustible más comburente que es el oxígeno y siempre me va a dar dióxido de carbono y agua en la completa o monóxido de carbono y agua en la incompleta. Y para balancear una combustión siempre seguimos el orden carbono, hidrógeno, oxígeno y puede quedar acá con decimales. Otro tipo de reacción que vamos a ver es la reacción redox o oxidorreducción. En las reacciones redox lo que pasa es que un elemento se reduce. Que se reduce significa que disminuye, o sea, reduce su número de oxidación, o sea, el número con el que va a estar actuando baja. Y un elemento se oxida, o sea, aumenta su número de oxidación. Vamos a ver un ejemplo. A mí me dan esta reacción y tengo que indicar si es redox o no, y cuál es el agente reductor y cuál es el agente oxidante, que es lo que vamos a ver ahora. El primer paso que tengo que hacer cuando me dan una ecuación redox, o ver si es redox, es poner a todos los números de oxidación.
Para eso lo que tenemos que saber es que cuando un elemento está solo, o sea que no está combinado con otro diferente, su número de oxidación es 0. En este caso, acá están combinados, acá el magnesio está solo, o sea que su número de oxidación es 0. Y acá están combinados, pero acá el hierro está solo, o sea que su número de oxidación es 0. Después, en esta parte tengo un óxido. Tengo que recordar de dónde venían los números. Este 2 es porque el oxígeno en los óxidos actuaba con menos 2 y este 3 es porque el hierro está actuando con 3. Si recordamos, se cruzaban los numeritos. Después, en esta parte, es óxido de magnesio también. Si recordábamos, el oxígeno siempre actúa con menos 2 y el magnesio el único número de oxidación que tiene es el más 2. Por eso acá habría un 2 y un menos 2 que se simplifican. Entonces ahí puse todos los números. Arranco poniendo primer paso todos los números de oxidación. Una vez que tengo eso, tengo que ver qué pasó con los distintos elementos entre la parte de reactivos y la parte de productos. Vamos a ver que el hierro acá tenía un número 3. Y acá aparece como el hierro con un 0. Quiere decir que ¿qué le pasó a ese número de oxidación? Disminuyó. Si ese número de oxidación disminuyó, quiere decir que el hierro lo que hizo es que se redujo. ¿Por qué disminuyó? Se redujo. Él se redujo. ¿Y quién otro cambió? El oxígeno no cambió porque está como menos 2 y menos 2, pero el que cambió es el magnesio. Acá estaba en 0 y acá está como más 2. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó el número de oxidación, o sea, se oxidó. Ahora, para que sea redox, tiene que haber sí o sí un elemento que se oxida y uno que se reduce. Porque es como algo mutuo que pasa. El que se oxida hace que el otro se reduzca. Por eso, el que se oxidó es el agente reductor. Cuando hablamos de agente, hablamos de lo que le hace al otro. El magnesio aumentó el número, él se oxidó, pero es el agente reductor. El hierro disminuyó el número, se redujo él, pero hizo que el otro se oxide al reducirse. Entonces, como se redujo, es el agente oxidante. Entonces hay que recordar que el tema de los agentes es inverso a lo que le pasa al elemento. Si el elemento se reduce, es el oxidante, y si se oxida, es el reductor. Veamos uno más. Acá nos dan distintos elementos. Tenemos cloruro de hierro más iodo de potasio, cloruro de hierro de nuevo, yodo y cloruro de potasio. Empezamos poniendo los números de oxidación. Me voy a fijar si hay algún elemento que esté solo, o sea, no combinado. Acá no, acá no, acá no. Este sí, este va a tener 0. Está el yodo solo. El resto están todos combinados. Voy a empezar poniendo los números. Si acá hay un 3, quiere decir que el 3 ese viene de acá. Y el cloro, cuando está actuando con un metal, está actuando como sal, tiene menos 1. Los que estaban a la derecha eran negativos. En las sales, ¿sí? Esto es un metal y un no metal. Este es menos 1, por eso acá hay un 1 y este es un 3. Después, lo mismo pasa con el yodo y el potasio. Es una sal binaria. El yodo usa su valencia negativa, menos 1, y el potasio más 1. Por eso acá hay un 1 de cada lado. Un 1 de acá y un 1 de acá. Acá el cloro sigue estando a la derecha, sigue con menos 1. Y el hierro está actuando en este caso con más 2. Porque este 2 viene de ahí. Este ya dije que con 0, y acá el cloro está con menos 1 y el potasio sigue actuando con más 1. Ahí puse todos los números. Entonces ahora me tengo que fijar qué es lo que está pasando. A ver, ¿quién cambió? El hierro, acá estaba como 3 y acá estaba como 2. Disminuyó el número. De 3 pasó a estar a 2. A este, ¿qué le pasó? Se redujo. Cloro, como estaba acá, menos 1. Y acá, menos 1. No cambió. Acá también menos 1. Potasio, como está acá, más 1. Y acá, más 1. No cambió. Yodo, como menos 1. Y acá, como 0. Entonces, desde menos 1 pasó a estar como 0. Aumentó, sí, porque el menos 1 es más chico que el 0. Al aumentarse, lo que hizo de acá para acá es que se oxidó. Entonces, ¿cómo son estas reacciones redox? Porque uno se reduce y el otro se oxidó. Y el que se redujo se va a llamar agente oxidante, porque hace que el otro se oxide.
Y el que se oxidó se llama agente reductor, porque hace que el otro se reduzca. Y esta reacción es redox. Supongamos que lo único que cambiaba era el hierro y el yodo no cambiaba. En ese caso, entonces, lo que pasaba es que no era redox, ¿sí? Para que una reacción sea redox o óxido reducción, tienen que pasar esas dos cosas simultáneamente. Uno se oxida y el otro se reduce. Hay agente reductor y hay agente oxidante. Por último, voy a mencionar las reacciones de ácido-base o neutralización, que las vamos a ver ahora muy por arriba porque hay una unidad que es toda de ácido-base, que es la unidad de pH. Pero ya para ir teniendo una idea, lo que vamos a ver es que en las reacciones ácido-base o de neutralización son reacciones donde reacciona un ácido es una sustancia que tiene hidrógenos para liberar, con una base, que es una sustancia que tiene hidroxilos o oxidrilos para liberar, y siempre va a dar como resultado una sal y agua. Entonces, esto reacciona de la siguiente forma: un ácido y una base, la H con la OH dan agua, y la parte del no metal del ácido con el metal de la base, eso me va a dar la sal. Esto igual lo vamos a retomar en la unidad correspondiente, pero es para ir ya teniendo una idea. Entonces esos son todos los tipos de reacciones que tenemos y cómo se balancean.